Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en noviembre de 2022. El mensaje se llama Fe Sencilla. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender a todos ustedes esta mañana los saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias por estar juntos nuevamente. Sigamos orando por Tyler, Molly, James, Brianna y todos ellos en nuestras oraciones. Hay que recordarlos. Esperan volver el martes o miércoles para que los tengan presentes. Estoy seguro de que todos los tienen presentes. Bueno, si no tienen alguna otra cosa más que quisieran compartir o mencionar, vamos al Señor en oración, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te damos gracias, oh Señor, por tu bondad y misericordia. Pedimos tu bendición, Señor, sobre nuestro tiempo esta mañana. Oramos que seas con Tyler, Molly, James y los demás, con Steve, con Brianna. Ayúdanos a todos, Señor, a serte fieles. Y nuevamente gracias por todo lo que haces por nosotros. Pedimos la llenura de tu Espíritu Santo. Pedimos que nos concedas sabiduría al abrir tu palabra. Y que nos ayudes a vivir nuestras vidas siempre mirándote a ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Pedimos tu bendición y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero que abramos nuestras Biblias esta mañana en la carta a los Efesios. Vamos a comenzar en el capítulo 2 y vamos a empezar quizás desde el versículo 1. Efesios 2, 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiero detenerme aquí y comentar sobre la muerte. Muertos en vuestros delitos y pecados. Quiero que recordemos y pongamos el contexto y tengamos en la mente el concepto de la muerte y el haber estado muertos en delitos y pecados, ¿verdad? La palabra muerte es una palabra muy malentendida. La mayoría de la gente piensa que la muerte es el final o el fin de todas las cosas, pero recordemos que la palabra muerte quiere decir separación. Cuando vemos un cuerpo que está muerto, pues es porque el espíritu abandonó el cuerpo, ¿verdad? Y entonces está muerto, ¿verdad? Ese cuerpo. En realidad lo que ha sucedido es que el alma que habitaba ese cuerpo se ha separado, ha abandonado ese cuerpo y se ha ido de la esfera carnal o de la esfera terrenal, se ha separado totalmente de ese cuerpo y se ha ido a otra esfera diferente, ¿verdad? En el jardín del Edén Dios dijo que el día que comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal iban a morir. Y sabemos que Adán vivió 900 años más después de haber comido, ¿verdad? 900 y pico. Sin embargo, murió. En un sentido, algo sucedió, quedó separado de Dios, ¿verdad? Entonces la muerte simplemente quiere decir separación de Dios, o separación de algo, ¿verdad? No es el final. Entonces aquí cuando dice que estábamos muertos en delitos y pecados,
quiere decir eso precisamente, que estábamos, al vivir en pecado, estábamos separados de Dios, ¿verdad? Podemos culpar a Adán, que pecó, fue el primero en pecar, pero la verdad es que todos tomamos las mismas decisiones que Adán, ¿verdad? Y entonces, y cometimos los mismos pecados, los mismos delitos, ¿verdad? Y entonces, mirando esa situación de cómo estábamos separados de Dios, pues entonces nuestra situación es de una impotencia absoluta. Es decir, no hay absolutamente nada que podamos hacer para alcanzar a Dios o para poder reconciliarnos con Él o para poder agarrarnos de Él o contactar con Él nuevamente. No, estamos separados de Él, ¿verdad? Voy a seguir leyendo verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí hay algo que está vivo. Fíjense el contraste. Estamos todos en una situación de muerte, separación de Dios, pero al mismo tiempo estábamos vivos a un espíritu, al príncipe de la potestad del aire, viviendo conforme a eso, ¿verdad? Dice que ese espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Entonces diríamos que ahí está vivo, o sea, está separado de Dios, pero muy vivo al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Separado de Dios, pero unido a otro espíritu, ¿verdad? Conectado con otra vida, con la vida que nos hace vivir el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y su reino, que es en que vivimos, ¿verdad? Entonces estamos muertos, separados de Dios, pero a la vez vivos y andando conforme al espíritu del príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Es el mundo, es el espíritu que opera en el mundo hoy, que es el más prominente hoy, que todo mundo alcanza a ver hoy, ¿verdad? A veces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no es algo que sea tan notorio el día de hoy, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando empecé a seguir a Cristo, ¿verdad? Yo tenía el pensamiento equivocado de que dije, bueno, yo creo que tal vez la gente del mundo, los paganos o incluso la iglesia, está esperando a alguien que se ponga de pie, empiece a seguir a Cristo, ¿verdad? Tenía la impresión falsa o la idea de que si alguien seguía a Cristo como debe ser, pues todos lo iban a notar, iba a ser un poderoso testimonio y muy hermoso, pero no fue así. Y una de las cosas que aprendí es que aún el mismo Jesús, cuando estuvo aquí, la gente no le importó mucho, ¿verdad? Y a pesar de todos los milagros que hizo, no creyeron en Él, lo rechazaron. De hecho, Él resultaba ser una molestia que perturbaba a las personas, ¿verdad? Como cuando le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarán el alma? Nos turbarás el alma, ¿verdad? Le dijeron a Jesús. Eso es solo evidencia, pues, de que esas personas estaban muertas, separadas de Dios, ¿verdad? Y aunque tenían ahí enfrente a Dios hecho carne, no lo notaron, ¿verdad? Solo vieron algo molesto y perturbador que no estaba en sintonía con aquello a lo cual ellos sí estaban vivos, ¿verdad? Entonces es muy fácil a veces pensar, bueno, si me paro por la verdad, si me entrego a Cristo, si soy muy santo, si soy muy humilde, ¿lo van a notar? No, la verdad es que no. Más bien podría ser que se molesten porque estás yendo exactamente lo opuesto a esas personas que están muertas y separadas de Dios, ¿verdad? Y es algo que no puede verse ni notarse, ¿verdad? Es más, puede llegar a ser molesto para esas personas, ¿verdad? Pero cuando caminamos con Dios y estamos haciendo lo que se espera de nosotros, ¿verdad? No va a haber aplausos,
No va a haber recompensas de que, ay, qué bueno, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Es Dios el único que ve, que lo ve. A veces ni nosotros mismos nos damos cuenta, ¿verdad? Pero sabemos que si estamos caminando con Dios, queriendo hacer lo que Él quiere que hagamos y tratando de ser lo que Él quiere que seamos, ¿verdad? Ahí es cuando de verdad vale la pena, ¿verdad? Porque la meta debe consistir no en ser notados, o no en ser recompensados, ¿verdad? Ni siquiera en sentirte tú piadoso. A veces no te sientes tan piadoso, pero si puedes perdonar a alguien que aún te está menospreciando, si puedes parecerte a Cristo y a Dios, ¿verdad? Eso hace manifiesto a qué espíritu estás siguiendo, a qué espíritu estás vivo, ¿verdad? Todo mundo queremos palmadas en la espalda y apreciación y alabanzas, ¿verdad? Pero ese es el espíritu del mundo, ¿verdad? Ahora, puede ser religioso, ¿verdad? El mundo ama la religión. Satanás ama la religión también. ¿Por qué? Porque luce bien y de alguna manera logra engañar a la gente, ¿verdad? Pero religioso es hacer algo por hábito, ¿verdad? De manera religiosa. Puedes ser una persona mala de manera religiosa, ¿verdad? De manera habitual. Puedes religiosamente enojarte y religiosamente estar lleno de falta de perdón y de amargura, ¿verdad? Pero lo que debemos perseguir es ser piadosos, es decir, parecernos a Jesús, estar vivos al Espíritu de Cristo y muertos al espíritu de el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Sin importar quién lo note, simplemente Dios y tú estar alineados con Jesucristo, ¿verdad? Podemos ser religiosos, podemos tener cierta apariencia, pero el curso de nuestras acciones y pensamientos continuados muestran, ¿verdad?, a qué espíritu estamos vivos, ¿verdad? O sea, el espíritu del mundo no necesariamente es las cosas perversas y escandalosas que hacen las personas paganas, ¿verdad? Podemos ser muy religiosos, podemos tener una apariencia de piedad, ¿verdad? Y aún así estar más vivos al espíritu del mundo y muertos a Dios como nunca, ¿verdad? Si es que no estamos oyendo la voz del Espíritu de Dios. Bueno, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiero que noten el contraste tremendo del versículo 4, dice, pero Dios, aquí es donde entra Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, es decir, nota bien la situación, estamos muertos, no hay nada que podamos hacer para salvarnos, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, que es rico en misericordia, nos extendió la preciosa invitación de tener la oportunidad no solamente de ser salvos, como pensamos, bueno, me voy a ir al cielo, no, sino de alcanzar su misericordia, de ser hechos vivos otra vez, de estar vivos para Él, en conexión con Él, ya no separados de Él, sino en comunión con Él, estar oyendo su voz, siguiendo sus caminos, ¿verdad? Mirando lo que Él quiere, pareciéndonos a Él, disfrutando de la relación con Él. Es una reinstalación, una restauración, una revitalización de su vida dentro de nosotros. Su espíritu pueda vivir otra vez dentro de nosotros, a tal grado que podamos manifestar sus características: la gracia, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la longanimidad, ¿verdad? El perdón.
La gente piensa que el perdón y la longanimidad lo ven como debilidad, ¿verdad? ¡Ay, qué tonto!, ¿verdad? Pero son las cosas que nos hacen parecernos a Dios. Tal vez no todos lo vean así, tal vez no alcanzan a ver a Dios allí, lo ven como algo molesto, como algo perturbador, como algo extraño. ¿Por qué? Porque ellos están muertos, ¿verdad? A esa vida verdadera, a esa vida abundante, ¿verdad? Y están vivos al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Alguna vez han estado cerca de alguna persona que estaba muerta? ¿O que ya había muerto? Bueno, aunque no lo hayan estado, ya todos sabemos que después, es más, no una persona, puede ser un animal. ¿Qué pasa después de unos días que un animal murió? Empieza a oler muy feo, apesta, es repulsivo, ¿verdad? Y así es como el mundo ve a alguien que ha muerto al mundo. La bendición es que morir al mundo es la única manera de poder vivir para Dios. Y así también debemos ver al mundo. Es muy fácil quedar atrapados, ¿verdad? La prosperidad del mundo, la política del mundo, la religión del mundo, y esperar lo mejor. Lo cierto es, hermanos, que deberíamos, como dice Pablo en Gálatas, estar muertos a eso, ver esas cosas como algo que apesta, ¿verdad? Es tan fácil desanimarnos cuando vemos situaciones en el mundo, que la escena política del mundo no nos agrada, ¿verdad? Queríamos promover el bien, pero saben, en la realidad, aún cuando tuviéramos al mejor presidente, sí, lo respetamos, pero no hay vida en eso. Tal vez podría promover cosas buenas, ¿verdad? Suficientemente buenas como para que estemos emocionados, ¿verdad? Pero cuando una persona incorrecta es la que es elegida y piensas, y ahora se va a poner mal las cosas. Bueno, no. El mundo está muerto, no importa si ganó el más conservador o el presidente que promovía valores más conservadores, no. También ese presidente está muerto y separado de Dios, ¿verdad? Y la gente lo está. Podemos tener, como dije, una mejor apariencia, puede lucir más recto o más conservador o más anticuado, pero aquí no se trata de ser conservador o liberal, se trata o estás vivo o estás muerto para Dios. Sí, hay bonitos principios, hay buenos principios que apreciamos, ¿verdad? ¿Verdad? Y apreciamos esos principios conservadores que promueven algunos políticos o algunas personas moralistas. Es bueno, ¿verdad? Pero lo que importa, puedes tener los mejores principios, pero si no tienes la vida de Cristo viviendo en ti, si no has muerto a ti mismo y no has sido resucitado a una nueva vida, no importa los mejores principios que tengan, no vale. O sea, le seguimos leyendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Cuando el mundo vio a Jesús, no vieron su gran amor, no vieron su gran misericordia, vieron algo que les perturbó, quisieron matarlo, vieron algo que les resultó un espino en la carne, ¿verdad? Porque estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿verdad? Y él, que vino a tratar de darles vida, los molestó, ¿verdad? No querían esa vida de Dios. Estaban muertos. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Verdad? Por gracia sois salvos. Y esto se trata de enfatizar, ¿verdad?
en muchas iglesias y lo creo. Pero esta frase, por gracia sois salvos, no quiere decir que porque alguien hizo una oración para recibir a Cristo o porque alguien cometió alguna acción religiosa, automáticamente es salvo. No, por gracia sois salvos quiere decir que Dios, ¿verdad? Dios, que es rico en misericordia, extiende su misericordia a nosotros y ofrece la preciosa oportunidad de estar en un alma muerta, podemos ser hechos vivos. Una oportunidad a la que no pudimos haber accedido nosotros por nosotros mismos, por nuestros méritos o por nuestro derecho, ¿verdad? Una oportunidad que no merecemos y que aunque lo hubiéramos intentado, no hubiéramos podido, ¿verdad? Y nos ofrece la oportunidad de ser perdonados y restaurados a la relación con Él y reconciliados con Él, ¿verdad? Es decir, no es por lo que hayamos hecho. Verso siguiente, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Podemos fingir, ¿verdad? O podemos esperar que así sea, pero aquí dice que nos levantó para estar sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, ¿cuándo sucede eso? Bueno, cuando nos alineamos con Cristo Jesús. Y ese alineamiento con Cristo Jesús sí requiere un acto de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío y decisión, de hacer a un lado aquellas cosas que nos separan de Dios y agarrarnos de Él y permitir que Él nos dé vida. ¿Verdad? Es imposible separar el ser salvo o perdonado del ser piadoso. Nos parecemos a Él porque estamos con Él, ¿verdad? Y somos salvos porque estamos con Él y porque nos parecemos a Él. Eso no quiere decir que somos automáticamente perfectos, así de una manera intachable e indefectible que no nada sucede, ¿verdad? Pero sí significa que estamos vivos, que nos parecemos a Él. Significa que hemos escogido una manera de vivir mucho más elevada, ¿verdad? Hemos decidido vestirnos de las características de Dios. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En los siglos venideros, Él quiere mostrarnos las riquezas de su gracia. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya muchas veces o un par de veces he predicado de estos versículos. Es un versículo que hoy en día de hoy se predica mucho. La gente lo utiliza para decir que si tratas de obedecer a Dios o parecerte a Cristo o de hacer lo correcto, que estás confundido y que te estás tratando de ganar la salvación y que solo es por gracia, ¿verdad? Pero la gracia es Dios dándonos la habilidad para hacer lo que Él quiere que seamos.
hay una traducción común de la gracia, o una definición más bien de la gracia muy común, que dice que la gracia es un favor inmerecido. Bueno, en realidad la misericordia es un favor inmerecido, pero la gracia es el brazo de Dios que se extiende y te dice, ven a mí, parécete a mí. Y si nosotros escogemos tomar la mano de Dios, estamos recibiendo esa gracia, ¿verdad? Dice, por gracia sois salvos. Aquí hay otra palabra, ¿verdad? Salvo. La palabra salvo, pues para muchas personas hoy significa, no, pues ya estoy en el cielo prácticamente, no. Ya me salvé del infierno, no. Ser salvo es ser liberado, ser libertado de aquellas cosas que me esclavizaban, ¿verdad? Ya no estar muerto para Dios, sino ahora vivo para Dios. Dice, y esto no de vosotros, esto no es de ustedes mismos. Alguien que de verdad ha recibido la gracia, sabe que no tuvo que hacer nada, excepto rendirse a Cristo y cederle su voluntad. Si Dios no mantiene su mano sobre nosotros, somos presas muy fáciles de Satanás y de este mundo. Si Dios no nos sostiene todo el tiempo, caemos. Como dije al principio, somos impotentes. No tenemos esperanza. Separados de Él, nada podemos hacer. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. La fe, nuevamente. Voy a leer el resto y después vamos a lo de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La fe, ¿verdad? La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Los demonios creen que Jesús vino y murió y resucitó. Bueno, ¿los demonios son salvos? No. Ellos saben los hechos históricos de Jesús, pero eso no los salva. Porque la fe es creerle a Dios en lo que Él dice. La fe es responderle a Dios a lo que Él pide de tu vida. Es decir, estás muerto, Dios extiende su oferta, te extiende su brazo y dice, ven, yo te puedo dar vida y puedes ser reconciliado, ¿verdad? Y ser reconciliado no solo es que Él nos perdone y ya, ser reconciliado es que de verdad volvamos a ser suyos, volvamos a ser sus hijos, volvamos a tener su imagen y sus características sobre nuestra persona, ¿verdad? Y podamos estar vivos a Él y a su Espíritu Santo. Y dice que no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. No como resultado de nuestras obras para que nadie se jacte, nadie se gloríe, ¿verdad? Las obras son las cosas que tratamos de hacer que parecen religiosas para impresionar a Dios en vez de rendir nuestra voluntad a Dios. En vez de obedecer. Obedecer la voluntad de Dios, la obediencia, no son obras, ¿verdad? Muchas veces es muy fácil confundir esto, ¿verdad? Si alguien obedece a Dios y rinde su voluntad a Dios, pensamos, está haciendo obras, ¿verdad? No es así. Hay muchas personas que hacen muchas buenas cosas, muchas acciones muy correctas, encomiables, ¿verdad? Asombrosas. Están tratando de hacer lo correcto en un sentido. Pero
no se trata de esas acciones que hagamos. Si el corazón no está sujeto a la voluntad de Dios, entonces son obras muertas, ¿verdad? Son obras muertas. Quiero aquí insertar el pensamiento de la fe. Dice que por medio de la fe hay un himno, un canto, un cantito por ahí, corito, que habla de la fe sencilla. Una fe sencilla. En el mundo evangélico moderno, para ellos las equiparan la fe con las obras, porque piensan que si tú te rindes a Él obedeciéndole, son obras. Sin embargo, la fe en Dios es confiar en Él, creerle a sus palabras, creerle de tal manera que oímos lo que Él nos dice, ¿verdad? Y hacemos un cambio de mi voluntad a la de Él, una rendición, ¿verdad? No se haga mi voluntad sino la tuya. Eso no es obras, eso es fe. Es confiarle tu vida a Dios, rendirle tu vida a Dios, ¿verdad? La fe y la obediencia básicamente son sinónimos, ¿verdad? Entonces, ahora eso que hacen, ¿verdad? Muchas personas de que solamente por creer en el Jesús histórico eso es la fe. No, en realidad eso serían obras muertas. Porque en vez de nacer de nuevo en la manera que dice Dios que debe ser, estando dispuestos a creerle y a obedecerle, pase lo que pase y cueste lo que cueste, están sustituyendo la fe verdadera, que es sujetar tu voluntad a la de Dios, la están sustituyendo por una obra religiosa, que es una obra intelectual de aceptar al Jesús histórico, nada más, ¿verdad? Como un mensaje que prediqué, la fe es la obra más difícil que harás en el mundo, pero a la vez es la cosa más sencilla, porque solo consiste en presentarte delante de Dios y decirle: Señor, quiero seguirte, quiero parecerme a ti, y entonces te confío toda mi vida para que tú la controles, ¿verdad? Te confío toda mi vida, Dios. Quiero hacer lo que tú me digas, ir donde tú me vayas, donde tú me digas que vaya, perdón. Y con gozo voy a agradarte, Señor. No sea mi voluntad, sino la tuya. Es lo más sencillo del mundo. Solo confiarle tu vida a Dios. Dejar que Dios tenga el control de tu vida es lo más fácil. Debería ser lo más fácil y es lo más sencillo. Sin embargo, a la vez es la obra más difícil, porque en tu mente tienes que ganar esa batalla contra todo lo que del mundo te tiene atado, que no te permite confiarle tu vida a Dios. Y ese acto de fe tan sencillo, ¿verdad? Cuando oyes su voz y te rindes a Él, cuando te abandonas de manera temeraria en sus brazos y en su voluntad, sea cual sea, es algo muy sencillo, pero a la vez es lo más difícil de hacer. Y es muy fácil encontrar sustitutos para ello. Mejor mi fe intelectual. Creo que Jesús murió por mí y ya. O mejor estas obras religiosas, ¿verdad? Voy a vestir de esta manera, o voy a simplemente orar todos los días 3 horas diarias. Pero creerle a Dios y confiarle tu vida de manera temeraria, muy pocos realmente lo hacen. Jesús vino y está ofreciendo la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios.
Y lo único que pide es esa fe sencilla. ¿Verdad? Muchas personas toman una decisión para salvación supuestamente solo porque tienen miedo del infierno. Eso tampoco es la fe verdadera. Tirarte a los pies de Dios y confiarle tu vida y tu futuro, esa es la fe verdadera. Y solo esa fe puede darte una paz de Dios. Cuando tienes esa fe verdadera, no importa lo que el diablo lance contra ti, vas a poder descansar en Dios con esa fe sencilla, confiar en Él y ser lo que Él quiere que tú seas, sin importar lo que venga. Podemos mirar hacia atrás en la historia vemos a Jesús muriendo como un sacrificio. Vemos a los mártires. Tenemos la misma oportunidad, no necesariamente de ser mártires, pero de tener la misma fe que ellos tuvieron y el mismo espíritu. Y a veces está frente a tus ojos y no lo quieres o no lo ves. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Él nos ha dado el mayor regalo que nos puede haber dado, la oportunidad de ser hijos de Dios, de aún parecernos a Él, de que pensemos como Él, tengamos su Espíritu Santo, tengamos sus actitudes, tengamos sus rasgos, sea que el mundo lo vea jamás o no, porque no lo pueden ver, están muertos. Y es solo a través de esta fe sencilla que podemos tener la vida de Dios y seguir alumbrando a este mundo. Y quizás en algún momento alguno en el mundo, de todos esos muertos que no ven y que no quieren ver, quizás en alguno de ellos se encienda una chispa y sea reconciliado con Dios. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.